Buen día, soy el viejo Tademier y esta vez les voy a leer esta nota de cómo se llama Sobreextender y desequilibrar a Rusia, que también complementa las notas publicadas por Thierry Meyssan. La nota se llama Sobreextender y desequilibrar a Rusia. Este informe resume un informe que examina exhaustivamente las opciones no violentas que imponen costos que Estados Unidos y sus aliados podrían aplicar en áreas económicas, políticas y militares para tensionar, sobreextender y desequilibrar la economía y las fuerzas armadas de Rusia y la posición política del régimen en casa y en el extranjero. Algunas de las opciones examinadas son claramente más prometedoras que otras, pero cualquiera debería evaluarse en términos de la estrategia general de Estados Unidos para tratar con Rusia, algo que ni el informe ni este informe han intentado hacer. La máxima de que Rusia nunca es tan fuerte ni tan débil como parece sigue siendo tan cierta en el siglo actual como lo fue en los siglos XIX y XX. La Rusia de hoy sufre de muchas vulnerabilidades, precios del petróleo y el gas muy por debajo del pico que han provocado una caída en los niveles de vida, sanciones económicas que han fomentado esa caída, una población que envejece y que pronto disminuirá, y un autoritarismo creciente bajo el ahora gobierno de Vladimir Putin. Regla continuada. Tales vulnerabilidades se combinan con ansiedades profundamente arraigadas, si bien exageradas, sobre la posibilidad de un cambio de régimen inspirado en Occidente, la pérdida del estatus de gran potencia e incluso un ataque militar. A pesar de estas vulnerabilidades y ansiedades, Rusia sigue siendo un país poderoso que todavía se las arregla para ser competidor de Estados Unidos en algunos dominios claves. Al reconocer que cierto nivel de competencia con Rusia es inevitable, los investigadores de RAND realizaron una evaluación cualitativa de las opciones que imponen costos que podrían desequilibrar y extender demasiado a Rusia. Tales opciones que imponen costos podrían imponer nuevas cargas a Rusia, idealmente cargas más pesadas de las que se le pondrían a Estados Unidos por seguir esas opciones. El trabajo se basa en el concepto de competencia estratégica a largo plazo desarrollado durante la Guerra Fría, algunos de los cuales se originaron en RAND. Un informe RAND seminal de 1972 postuló que Estados Unidos necesitaba cambiar su pensamiento estratégico de tratar de mantenerse por delante de la Unión Soviética en todas las dimensiones y tratar de controlar la competencia y canalizarla hacia áreas de ventaja para Estados Unidos. Si este cambio pudiera realizarse con éxito, concluyó el informe, Estados Unidos podría impulsar a la Unión Soviética a trasladar sus recursos limitados a áreas que representaban una amenaza menor. El nuevo informe aplica este concepto a la Rusia actual. Su equipo de expertos de RAND desarrolló opciones económicas, geopolíticas, ideológicas, informativas y militares, y las evaluó cualitativamente en términos de su probabilidad de éxito en la extensión de Rusia, sus beneficios y sus riesgos y costos. Medidas que imponen costos económicos. La expansión de la producción de energía de Estados Unidos estresaría la economía de Rusia, limitando potencialmente su presupuesto gubernamental y por extensión su gasto en defensa. Al adoptar políticas que expanden la oferta mundial y reducen los precios globales, Estados Unidos puede limitar los ingresos de Rusia. Hacerlo implica poco costo o riesgo, produce beneficios de segundo orden para la economía estadounidense y no necesita respaldo multilateral. La imposición de sanciones comerciales y financieras más profundas probablemente también degradaría la economía rusa,
especialmente si tales sanciones son integrales y multilaterales. Así, su efectividad dependerá de la voluntad de otros países de sumarse a dicho proceso. Pero las sanciones conllevan costos y, dependiendo de su gravedad, riesgos considerables. Aumentar la capacidad de Europa para importar gas de proveedores distintos de Rusia podría extender económicamente a Rusia y proteger a Europa de la coerción energética rusa. Europa avanza lentamente en esta dirección mediante la construcción de pequeñas plantas de regasificación de gas natural licuado, pero para ser verdaderamente efectiva, esta opción necesitaría que los mercados globales de GNL se vuelvan más flexibles de lo que ya son, y necesitaría que el GNL sea más competitivo en precio con el gas ruso. Aumentar la emigración de Rusia de mano de obra calificada y jóvenes bien educados. Tiene pocos costos o riesgos y podría ayudar a los Estados Unidos y otros países receptores y perjudicar a Rusia, pero cualquier efecto, tanto positivo para los países receptores como negativo para Rusia, sería difícil de lograr. Aviso, excepto durante un periodo muy largo. Esta opción también tiene una baja probabilidad de extender a Rusia. Medidas geopolíticas que imponen costos. Por ejemplo, proporcionar ayuda letal a Ucrania. Explotaría el mayor punto de vulnerabilidad externa de Rusia, pero cualquier aumento en las armas militares de Estados Unidos y el asesoramiento a Ucrania tendría que ser cuidadosamente calibrados para aumentar los costos para Rusia de mantener su compromiso actual sin provocar un conflicto mucho más amplio en el que Rusia, debido a la proximidad, tendría ventajas significativas. El aumento del apoyo a los rebeldes sirios podría poner en peligro otras prioridades políticas de Estados Unidos, como combatir el terrorismo islámico radical, y podría desestabilizar aún más a toda la región. Además, esta opción podría ni siquiera ser factible, dada la radicalización, fragmentación y declive de la oposición rusa. Es probable que la promoción de la liberalización en Bielorrusia no tenga éxito y podría provocar una fuerte respuesta rusa, que resultaría en un deterioro general del entorno de seguridad en Europa y un revés para la política estadounidense. Ampliar los lazos en el sur del Cáucaso, compitiendo económicamente con Rusia, sería difícil debido a la geografía y la historia. Reducir la influencia rusa en Asia Central sería muy difícil y podría resultar costoso. Es poco probable que un mayor compromiso extienda mucho a Rusia económicamente y probablemente sea desproporcionadamente costoso para los Estados Unidos. Transnistria y expulsar a las tropas rusas de la región. Eso sería un golpe para el prestigio ruso, pero también ahorraría dinero a Moscú y muy posiblemente impondría costos adicionales a los Estados Unidos y sus aliados. La disminución de la fe en el sistema electoral ruso. Eso sería difícil debido al control estatal sobre la mayoría de los medios de comunicación. Si lo hace, podría aumentar el descontento con el régimen, pero existen serios riesgos de que el Kremlin aumente la represión o arremeta y persiga un conflicto de distracción en el extranjero que podría ir en contra de los intereses occidentales. Crear la percepción de que el régimen no persigue el interés público. Eso podría centrarse en la corrupción generalizada a gran escala y desafiar aún más la legitimidad del Estado, pero es difícil evaluar si la volatilidad política y las protestas conducirían a una Rusia más extendida, menos capaz o inclinada a amenazar los intereses occidentales en el extranjero, o a una Rusia más inclinada a arremeter como represalia o a distraer, lo que hace que esto sea un asunto de alto riesgo, no una buena opción. Fomentar las protestas internas y otras resistencias no violentas. Esto se centraría en distraer o desestabilizar al régimen ruso y reducir la probabilidad de que lleve a cabo acciones agresivas en el extranjero. Pero los riesgos son altos y sería difícil para los gobiernos occidentales
aumentar directamente la incidencia o la intensidad de las acciones antiviolentas, actividades del régimen en Rusia. Socavar la imagen de Rusia en el extranjero. Eso se podría centrar en disminuir la posición y la influencia de Rusia, socavando así las afirmaciones del régimen de restaurar a Rusia a su antigua gloria. Más sanciones. La eliminación de Rusia de los foros internacionales ajenos a la ONU. El boicot de eventos como la Copa del Mundo podrían ser implementados por los estados occidentales y dañarían el prestigio ruso, pero la medida en que estos pasos dañarían la estabilidad interna rusa es realmente incierta. Si bien algunas de estas medidas tienen una alta posibilidad de éxito, cualquiera de ellas o todas ellas aprovecharían las ansiedades más profundas del régimen ruso y podrían emplearse como una amenaza disuasoria para disminuir las campañas activas de desinformación y subversión de Rusia en el extranjero. Medidas que imponen costos aéreos y espaciales. Por ejemplo, volver a posicionar a los bombarderos dentro del rango de fácil ataque de objetivos estratégicos rusos clave. Tiene una alta probabilidad de éxito y ciertamente atraería la atención de Moscú y aumentaría su ansiedad. Los costos y riesgos de esta opción son bajos siempre que los bombarderos estén fuera del alcance de la mayoría de los misiles de crucero balísticos y terrestres de Rusia. Cambiar la posición de los cazas para que estén más cerca de sus objetivos que los bombarderos como una forma de lograr tasas de salidas más altas para compensar sus cargas útiles más pequeñas, probablemente preocuparía a Moscú incluso más que cambiar la posición de los bombarderos, pero la probabilidad de éxito es baja y los riesgos son altos, debido a que cada avión necesitaría realizar múltiples salidas durante un conflicto convencional. Los líderes rusos probablemente confiarían en que podrían destruir muchos cazas en tierra y cerrar sus aeródromos de despliegue desde el principio con pocas o ninguna adición a su inventario de misiles. Despliegue de armas nucleares tácticas adicionales en lugares de Europa y Asia podría aumentar la ansiedad de Rusia lo suficiente como para aumentar significativamente las inversiones en sus defensas aéreas. Junto con la opción del bombardero, tienen una alta probabilidad de éxito, pero el despliegue de más armas de este tipo podría llevar a Moscú a reaccionar de manera contraria a los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Posicionar los sistemas de defensa contra misiles balísticos de Estados Unidos y aliados para atacar mejor los misiles balísticos rusos también alarmaría a Moscú, pero probablemente sería la opción menos efectiva porque Rusia podría saturar fácilmente los sistemas actuales y cualquier actualización planificada con un pequeño porcentaje de su inventario de misiles existente, dejando muchos misiles todavía disponibles para mantener en riesgo los objetivos estadounidenses y aliados. También hay formas de lograr que Rusia se extienda en la competencia estratégica. En términos de beneficios, tales desarrollos explotarían el miedo demostrado de Moscú a las doctrinas y capacidades del poderío aéreo de Estados Unidos. El desarrollo de nuevos bombarderos de largo alcance y de baja observabilidad, o simplemente la adición de una cantidad significativa mayor de los tipos que ya están disponibles o programados B-2 y B-21. Sería preocupante para Moscú, al igual que el desarrollo de aviones de ataque autónomos o piloteados por control remoto y la producción de ellos en números elevados. Todas las opciones probablemente incentivarían a Moscú a dedicar cada vez más recursos para hacer que sus sistemas de mando y control sean más duros, más móviles y más redundantes. Un riesgo clave de estas opciones es verse arrastrado a carreras armamentistas que resulten en estrategias costosas dirigidas contra Estados Unidos. Por ejemplo, invertir en sistemas de defensa contra misiles balísticos y armas basadas en el espacio alarmaría a Moscú, pero Rusia
podría defenderse de tales desarrollos tomando medidas que probablemente serían considerablemente más económicas que los costos de estos sistemas para Estados Unidos. En cuanto a las probabilidades de éxito, algunas opciones son buenas estrategias que imponen costos, pero algunas, como invertir más en HARM u otras tecnologías de guerra electrónica, son claramente mejores que otras y deben evitar algunos enfoques como los que se centran en el espacio o basados en armas o sistemas de defensa contra misiles balísticos. Estados Unidos podría incitar a Rusia a una costosa carrera armamentista rompiendo el régimen del control de armas nucleares, pero es poco probable que los beneficios superen los costos estadounidenses. Los costos financieros de una carrera armamentista nuclear probablemente serían tan altos para Estados Unidos como para Rusia, tal vez más todavía, pero los costos más serios serían políticos y estratégicos, medidas que imponen costos marítimos. El aumento de la postura y la presencia de fuerzas navales de Estados Unidos y sus aliados en las áreas operativas de Rusia podría obligar a Rusia a aumentar sus inversiones navales, desviando inversiones de áreas potencialmente más peligrosas. Pero el tamaño de la inversión requerida para reconstruir una verdadera capacidad naval en aguas azules hace que sea poco probable que Rusia pueda ser obligada o tentada a hacerlo. El aumento de los esfuerzos de I+D naval. Eso se centraría en el desarrollo de nuevas armas que permitan a los submarinos estadounidenses amenazar un conjunto más amplio de objetivos o mejorar su capacidad para amenazar a los submarinos de misiles balísticos nucleares rusos, lo que podría imponer costo de guerra antisubmarina a Rusia. Hay riesgos limitados, pero el éxito depende de poder desarrollar estas capacidades y de si son lo suficientemente capaces de influir en los gastos rusos. Cambiar la postura nuclear hacia los SSBN implicaría aumentar el porcentaje de la tríada nuclear estadounidense asignada a los SSBN, aumentando el tamaño de esta flota. Si bien podría obligar a Rusia a invertir en capacidades que pueden operar en un entorno de aguas azules en dos océanos y reduciría los riesgos para la postura estratégica de Estados Unidos, es poco probable que la opción atraiga a Rusia a cambiar su estrategia y por lo tanto a extenderse. Controlar la acumulación en el Mar Negro implicaría desplegar una navegación aérea y antiacceso reforzada por la organización llamada OTAN sobre el Mar Negro, y tal vez en forma de misiles antibuque terrestres de largo alcance para aumentar el costo de defender las bases rusas en Crimea y reducir el beneficio para Rusia de haberse apoderado de esta zona. Rusia ciertamente montaría una vigorosa campaña diplomática e informativa para disuadir a los estados ribereños de la OTAN y no pertenecientes a la OTAN de participar. Además, operar en el Mar Negro es política y logísticamente más difícil para la Armada estadounidense que para la Armada rusa. También es más peligroso para la OTAN y la Armada norteamericana en un conflicto. El aumento de las fuerzas estadounidenses en Europa, el aumento de las capacidades terrestres de los miembros europeos de la OTAN y el despliegue de una gran cantidad de fuerzas de la OTAN en la frontera rusa probablemente solo tendrían efectos limitados en la extensión de Rusia. Todas las opciones mejorarían la disuasión, pero los riesgos varían. Un aumento general de las capacidades de las fuerzas terrestres de la OTAN en Europa, incluido el cierre de las brechas de preparación de los miembros europeos de la OTAN, y el aumento del número de fuerzas estadounidenses estacionadas en ubicaciones tradicionales en Europa Occidental, tendría riesgos limitados, pero los despliegues a gran escala en las fronteras de Rusia aumentaría el riesgo de conflicto con Rusia, especialmente si se perciben como un desafío a la posición de Rusia en el este de Ucrania, Bielorrusia o el Cáucaso. Aumentar el tamaño y la frecuencia de los ejercicios de la OTAN en Europa puede ayudar a mejorar la preparación y la disuasión, pero es poco probable que provoque una respuesta rusa costosa, a menos que los ejercicios también envíen señales de riesgo.
Los ejercicios a gran escala de la OTAN realizados cerca de las fronteras de Rusia y los ejercicios que practican escenarios ofensivos o de contraataque podrían percibirse como una muestra de la intención y la voluntad de considerar operaciones ofensivas. Por ejemplo, un ejercicio de la OTAN que simule un contraataque para recuperar el territorio de la OTAN perdido por el avance de las fuerzas rusas podría parecer un ejercicio para prepararse para una invasión de una parte del territorio ruso, como sería Kaliningrado. Las inversiones incrementales en nuevas tecnologías para contrarrestar las defensas aéreas rusas y aumentar los fuegos de largo alcance de Estados Unidos podrían mejorar significativamente la defensa y la disuasión al tiempo que obligan a una mayor inversión rusa en contramedidas. La inversión en tecnologías de próxima generación más revolucionarias podrían tener efectos aún mayores, dadas las preocupaciones rusas sobre los nuevos principios físicos, pero dependiendo de la capacidad, tales inversiones también podrían poner en riesgo la estabilidad estratégica al amenazar la seguridad del régimen y el liderazgo rusos en una crisis. Implicaciones para el ejército. La tarea de extender Rusia no tiene por qué recaer principalmente en el ejército o incluso en las Fuerzas Armadas estadounidenses en su conjunto. De hecho, las formas más prometedoras de extender Rusia, aquellas con el mayor beneficio, el menor riesgo y la mayor probabilidad de éxito, probablemente queden fuera del dominio militar. Rusia no busca la paridad militar con Estados Unidos y por lo tanto podría simplemente optar por no responder a algunas acciones militares de Estados Unidos. Otras acciones militares de Estados Unidos, por ejemplo posicionar fuerzas más cerca de Rusia, podría finalmente resultar más costosa para los Estados Unidos que para Rusia. Aún así, nuestros hallazgos tienen al menos 3 implicaciones importantes para el ejército. El ejército de los Estados Unidos debería reconstruir su experiencia lingüística y analítica sobre Rusia, debido a que Rusia representa una amenaza a largo plazo. El ejército necesita desarrollar el capital humano para participar en esta competencia estratégica. El ejército debe considerar invertir y alentar a otros servicios a invertir más en capacidades, como los sistemas de misiles tácticos del ejército, el incremento de la capacidad de protección contra incendios indirectos, la defensa antiaérea de mayor alcance y otros sistemas diseñados para contrarrestar el antiacceso y el área rusos. Capacidades de negación. El ejército también podría considerar gastar algunos recursos de investigación y desarrollo en sistemas menos maduros y más futuristas. Si bien estas medidas probablemente serían insuficientes en sí mismas para ampliar en gran medida Rusia, beneficiarían los estudios de disuasión de Estados Unidos y podrían aumentar una política más amplia de todo el gobierno. Bueno, esto es todo por el momento. Si les gustó el video, denle un like y por favor suscríbanse, que mal no me viene. Gracias.